Vamos a empezar con la definición de límite en un punto. ¿Mm? Dada una función f definida a un cierto dominio y con valores en R y sea un punto de ese dominio, decimos que B es el límite de la función f cuando x tiende a P si cuando x se acerca mucho a P, el valor de la función se aproxima mucho a B. ¿Vale? Esa sería la idea intuitiva de lo que significa que la función tenga un cierto límite cuando la variable independiente se aproxima a el punto P. ¿Vale? Y entonces ese valor, pues en principio sería B. A continuación vamos a ver cómo es la definición matemáticamente rigurosa de esta idea, que suele llamarse pues, definiciones de tipo epsilon delta, porque aparecen siempre epsilon y delta en esas definiciones, pero realmente es más práctico si podemos ver un poquito. Vale, aquí tenéis una función, ¿vale? Con su gráfica, y este es el punto P, ¿de acuerdo? Entonces, la idea de decir que cuando los puntos se acercan al punto P, las imágenes se aproximan al valor de B, requiere que especifiquemos qué significa que ciertos puntos o cierto valor de la función esté cerca de otro. ¿Vale? Esa idea de cerca hay que especificarlo. Esa idea de cerca se representa con la existencia de ciertos entornos de los valores que vamos a decir. Y como, por ejemplo, aquí el punto P es un número real, definir un entorno del punto P requiere definir, pues, un intervalo que en este dibujo está representado con el intervalo que va desde P menos delta hasta P más delta, y aquí hay otro intervalo que está representado como B menos epsilon a B más epsilon. Entonces, en estos dibujos, tanto epsilon como delta representan cierta distancia alrededor del punto P o alrededor del punto B. Como distancias que son, van a ser cantidades positivas. ¿De acuerdo? Epsilon en particular se va a definir como que sea lo más pequeño posible. Entonces, ahora que tenemos una idea de qué van a representar epsilon y delta, es decir, ciertas distancias alrededor de P o de B que van a representar la idea de estar suficientemente cerca de esos puntos, ¿no? Podemos intentar dar un significado a la definición formal del límite en un punto. ¿Vale? Entonces, la definición formal del límite en un punto dice lo siguiente. Dice que para todo epsilon mayor que cero, ¿vale? Recordad, aquí epsilon representa una cierta distancia que especifica un entorno alrededor de lo que va a ser el punto B. ¿Vale? Aquí tendríamos B y tendríamos esta distancia, que es lo que llamamos epsilon. Pues lo que la definición de límite nos dice es que para que el límite de esta función sea B, se tiene que tener que, para todo epsilon mayor que cero, es decir, para cualquier distancia que yo ponga aquí y por tanto para cualquier entorno de puntos alrededor de B, ¿qué tiene que pasar? Tiene que existir siempre un cierto delta mayor que cero. De nuevo, la idea de que sea mayor que cero es porque representa una distancia en el eje de las X en este caso. ¿Vale? Tiene que existir un cierto delta, existe un delta mayor que cero, que en este caso pues sería esto de aquí, y que va a caracterizar un cierto entorno alrededor de P, que va a ser desde P menos delta hasta P más delta, de la misma forma que epsilon especifica B menos epsilon a B más epsilon. Entonces, para cada entorno alrededor de B, donde de nuevo este epsilon se supone que es tan pequeño como sea, ¿vale? Existe un delta mayor que cero, ¿qué tiene que pasar? Ahora mismo solamente hemos especificado estos dos entornos. ¿Qué queremos que ocurra? Queremos que si X está cerca de P y por tanto cerca, de nuevo, cerca depende de esta idea de delta, ¿vale? Entonces, que X esté cerca de P quiere decir que está entre P menos delta y P más delta. Entonces, supongamos por un momento que X estuviese por aquí, ¿vale? Que estuviese entre P y P más delta, por tanto, a la derecha de P. Si X estuviese ahí, ¿qué ocurriría? Que, en primer lugar, X menos P sería una cantidad positiva, porque aquí X es mayor que P, ¿vale? Por tanto, esta cantidad sería positiva.
Pero además, x menos p sería más pequeño que delta, ¿vale? Porque si x está aquí dentro, ¿vale? Lo más grande que lo podríamos poner sería que x fuese como p más delta, ¿verdad? Entonces, al restarle p, como máximo sería como delta. Así que x menos p va a ser más pequeño que delta, ¿vale? Un punto que está entre p y p más delta, sin ser p y sin ser p más delta, cumple esto, ¿vale? Ahora, si nos imaginamos por un momento que la x, en lugar de estar a la derecha de p, estuviese a la izquierda de p, ¿qué tendría que ocurrir si x estuviese por aquí? ¿Mm? Si x estuviese por aquí, ahora lo que tendríamos es que p es mayor que x. Por tanto, tendríamos que p menos x es mayor que cero. Y al mismo tiempo, p menos x es más pequeño que delta, ¿vale? Porque si p menos x fuese mayor, querría decir que la distancia entre x y p es más grande que delta, entonces x estaría por aquí fuera. Así que p menos x tiene que ser más pequeño que delta si x está aquí, entre p menos delta y p. Cuando ponéis juntas estas dos condiciones, esto y esto, lo que estáis diciendo es que estáis considerando los puntos x que están entre p menos delta y p más delta, pero sin coger p, ¿vale? El hecho de que no cojamos p viene del hecho de que esta resta es mayor que cero. Así que esto podríamos también indicarlo si quisiéramos, ¿vale? Pues por ejemplo, diciendo x pertenece a el intervalo que va desde p menos delta hasta p unión p a p más delta, ¿vale? Entonces, esta expresión, esas expresiones unidas, ¿vale? Representan esto. Y fijaos que juntas lo que estamos diciendo es que x menos p, ya sea positivo o negativo, ¿vale? En valor absoluto tiene que ser mayor que cero y tiene que ser menor que delta, ¿vale? Por tanto, podremos escribir estas dos relaciones juntas de esta forma. X menos p en valor absoluto tiene que ser mayor que cero y tiene que ser menor que delta, ¿vale? Esta es la expresión que aparece en la definición clásica de límite. Fijaos lo que dice. Dice, para todo epsilon mayor que cero, es decir, para todo entorno alrededor de b tan pequeño como haga falta, existe un delta mayor que cero, es decir, existe un entorno del tamaño que toque alrededor de p, tal que si cero es menor que el valor absoluto de x menos p menor que delta, esto de aquí, lo único que está diciendo es que x está aquí dentro, ¿vale? Sin ser p, pero está aquí dentro, porque es esta relación. ¿Por qué lo ponemos así si esto parece más claro? Pues bueno, tradición, ¿vale? Aquí lo que estamos diciendo es que si es los puntos que estén suficientemente próximos a P, es decir, si esto, ¿qué tiene que pasarle a esos puntos? Pues nosotros queremos que, como hemos dicho inicialmente sobre los límites, así de palabra, ¿no? Sin fórmulas, queremos que si X está suficientemente cerca de P, queremos que su imagen, que estaría por aquí, f de x, ¿no? ¿Qué tiene que pasar? Que su imagen tiene que estar suficientemente cerca de B. Pero de nuevo, ¿qué significa cerca? Cerca tiene que ver con el épsilon. Suponiendo que f de x esté por encima de B, querremos que esté entre B y B más épsilon. Por tanto, tendríamos que pedir que f de x menos B, que sea una cantidad positiva, ¿vale? Esto tiene que ser más pequeño que épsilon. Porque si f de x menos b es mayor que epsilon, estaríamos por aquí fuera. Me va a dar igual que esto sea cero, porque si, oye, si f de x es b, oye, genial, ¿vale? Pero lo que me importa es que no se aleje demasiado de b. Si resulta que por la forma que tiene la función la imagen cae por aquí abajo, ¿vale? Por aquí, ¿qué tendríamos que pedirle a f de x? Tendríamos que pedirle que b, que ahora es mayor que f de x, menos f de x, la distancia entre b y f de x,
fuese menor que epsilon, para que no nos saliésemos de este intervalo. De manera que la idea de pedir que la imagen f de x esté suficientemente cerca de b se escribe de nuevo usando valor absoluto, pidiendo que f de x menos b en valor absoluto sea más pequeño que epsilon. ¿Vale? De nuevo, esto lo único que viene a decir es que estamos pidiendo que f de x pertenezca al intervalo b menos epsilon, b más epsilon. ¿Vale? Lo que pasa es que, bueno, pues esta es la notación clásica que se utiliza para esa definición. ¿Vale? Entonces la definición de límite ahora nos diría, para todo epsilon mayor que 0, un entorno alrededor de b. Existe un delta mayor que 0, un entorno alrededor de p, tal que los puntos que estén suficientemente cerca de p, dentro de ese entorno, entonces sus imágenes están lo suficientemente cerca de b. Es decir, el valor absoluto de f de x menos b es menor que epsilon. Cuando esto ocurre, decimos que el límite cuando x tiende a p de la función es b. ¿Vale? Bien, se puede demostrar que el límite de una función en un punto, si existe, es único. ¿De acuerdo? Volvemos aquí, voy a decirlo una vez más, esta vez todo del tirón. La definición de que el límite cuando x tiende a p de f de x es b, lo que quiere decir es que para todo epsilon mayor que 0 y sobreentendido tan pequeño como sea necesario, va a existir un delta mayor que 0, tal que si x menos p en valor absoluto es mayor que 0 y menor que delta, entonces el valor absoluto de f de x menos b es menor que epsilon. Como veis, pues bueno, la notación matemática está muy bien, pero no está diciendo nada diferente a la idea de que cuando x está muy cerca de p, las imágenes tienen que hacerse cada vez más cercanas a b. ¿Vale? Bien, pues esa es la idea del límite en un punto. El límite en un punto podría no existir. Mirad esto. Tenemos la función f de x que es igual a seno de 1 partido x. El dominio de esta función son todos los reales menos el 0. Y querríamos saber cuál es el comportamiento de la función cuando x se aproxima a 0. Debido a que 1 partido x se hace más y más grande cuando x se aproxima a 0, el seno de esa cantidad oscila más y más deprisa según nos acercamos a x igual a 0. De manera que de aquí a 0 hay una cantidad infinita de oscilaciones. ¿Vale? Y todas ellas con amplitud 1. Entonces, para ver si esto tiene un límite o no, y para demostrar que no tiene límite, habría que razonar desde el punto de vista de la definición de epsilon delta que hemos formalizado aquí. Y nos preguntaríamos si para cualquier epsilon siempre podemos encontrar un delta que haga eso. Está claro que si yo, por ejemplo, lo hago paso a paso, ¿no? Como si fuera progresivamente, cuando yo ponga un epsilon relativamente grande y diga que me quiero acercar, por ejemplo, a 0 más que, este color no me sirve, si me quiero acercar progresivamente a 0 más que este epsilon, donde epsilon aquí, como veis, es muy grande, más grande que la oscilación. Claro, cualquier delta me va a valer, porque cualquier punto que yo coja, cuando calcule su imagen va a estar más cerca, por ejemplo, de 0, que yo podría suponer que es el límite, que este epsilon. Pero recordad que la definición de límite empezaba con un para todo epsilon mayor que 0. Con lo cual, esto tengo que poder hacerlo para cualquier epsilon que yo quiera, incluso si son epsilon más pequeños que 1. Entonces, cuando yo coja un epsilon, por ejemplo, así, la pregunta que debo hacerme es, suponiendo, por ejemplo, que yo creyese que el límite es 0, ¿no? ¿Es posible encontrar un entorno
del punto en el que estoy analizando el límite, que es x igual a 0, puedo encontrar un entorno alrededor de este punto tal que todas las imágenes estén más cerca de ese valor límite que el epsilon que yo he puesto? La respuesta es no, porque da igual cómo yo ponga de pequeño este delta, como tiene infinitas oscilaciones y todas tienen amplitud 1, como epsilon aquí lo he puesto más pequeño que 1, ¿vale? Siempre tengo alguna oscilación que se va a salir. Así que no es verdad que yo pueda encontrar un entorno de puntos tales que esos puntos, todos los puntos de ese entorno, tengan imágenes que se aproximen más a ese hipotético valor límite que epsilon. ¿Veis? Entonces, este ejemplo sería un ejemplo de una función que no tiene límite en x igual a 0. ¿Vale? Entonces, la propiedad dice que si existe el límite es único, pero podría no existir, como este caso. ¿Vale? Bien. Con esto, ahora vamos a hacer un refinamiento de la idea de límite en un punto, ¿vale? Que es lo que llamamos los límites laterales. Los límites laterales solamente se diferencian de la definición de límite que hemos visto por el hecho de especificar que cuando x se aproxima a p, lo hace bien por la derecha o bien por la izquierda. Aunque voy a leer esa transparencia, vamos un momento a ver la gráfica que hemos hecho antes donde se ve mejor. Aquí, de hecho, yo ya he definido implícitamente el límite cuando x se acerca a p por la derecha, ¿vale? Que es simplemente especificar, por ejemplo, que x menos p es mayor que 0 y menor que b, ¿vale? Sin especificar esto. Si yo pido esto, pero no pido esto, estoy restringiendo a x que se acerque solo por la derecha, ¿vale? Entonces vayamos a la definición, que por cierto, esa transparencia está mal, hay una errata. Veamos los límites laterales. Dada una función f de un cierto dominio en R y P un punto del dominio, decimos que B es el límite de la función f cuando x tiende a P por la derecha, respectivamente por la izquierda, yo solo voy a decir el de la derecha, si cuando x se acerca mucho a P por la derecha de P, el valor de f de x se aproxima mucho a B, me da igual que lo haga por arriba o por debajo. Y escribiremos el límite por la derecha de esta forma, ¿vale? El límite por la izquierda de esa. ¿Cómo se hace la definición de límite por la derecha en lenguaje matemático? Pues es casi igual, ¿vale? Empezaríamos igual, para todo epsilon mayor que 0, es decir, para un entorno alrededor del valor b. Tiene que existir un delta mayor que 0, que define un entorno alrededor de p. Tal que, y aquí es donde está el cambio, y el error de hecho, si, voy a corregir el error, x menos p, porque hemos dicho que x está a la derecha, por tanto es mayor que p. Si x menos p es positivo, x está a la derecha, y es menor que delta, x no es igual a p. Como veis aquí el cambio, antes había un valor absoluto, ahora no lo hay. Entonces el resto ya es igual. Entonces valor absoluto de f de x menos b es menor que epsilon, porque me va a dar igual que yo me acerque por la derecha o por la que me acerque por arriba o por debajo de b. ¿Vale? Con lo cual, ¿qué ha cambiado? Que en vez de tener esas dos condiciones juntas, aquí esto sería una P y aquí habría una X, ¿vale? En vez de tener esas dos condiciones juntas, que serían el límite en el punto, porque habría un valor absoluto que nos diría que las dos se cumplen simultáneamente, cojo una u otra. En este dibujo yo estaría diciendo, para todo epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0, tal que si 0 es menor que x menos p menos delta, este trozo solamente, para que x esté a la derecha de p, entonces su imagen tiene que estar por aquí dentro. Valor absoluto de f de x menos b es menor que epsilon. El límite por la izquierda, en vez de usar esta, usaría esta. ¿Qué ocurre si se cumplen los dos? Que tengo el límite en el punto. Por tanto, tenéis la propiedad que os dice que el límite de una función en un punto P existe si y solamente si existen también los límites por la izquierda y por la derecha y coinciden. ¿Vale?
Aquí tenemos un ejemplo de una función definida a trozos que no tiene límite en un punto, en el punto x igual a 0. Esta función nos dice que vale x menos 1 si x es menor que 0. Y vale x más 1 si x es mayor o igual que 0. El límite cuando x tiende a 0 por la izquierda se toma con esta función de aquí. De manera que cuando x se aproxima progresivamente a 0, esto se hace cada vez más pequeño y el límite se aproxima a menos 1. Mientras que si nos aproximamos a 0 por la derecha, como x es positivo, tendríamos que calcular con esto, que nos diría que cuando x se hace muy, muy pequeño, esto se aproxima progresivamente a 1. Como el límite por la izquierda y el límite por la derecha no coinciden, se trata de una función que no tiene límite en x igual a 1, aunque tiene límite por la izquierda y límite por la derecha. ¿Vale? En esta gráfica normalmente yo pintaría esto con un puntito así cerrado y esto con un puntito así abierto, ¿vale? Para denotar que la evaluación de x igual a 0 se puede hacer aquí, pero no aquí, ¿vale? Y eso sería, pues como he dicho, un ejemplo de una función que no tiene límite en x igual a 0, ¿vale? Otro ejemplo importante que veremos más adelante, pero que bueno, ya que estamos aquí lo voy a mencionar también, ¿vale? Es la función 1 partido x, ¿vale? La función 1 partido x tiene una gráfica que es tal que así. Está claro que aunque aún no hemos definido límites que tengan valores infinitos, está claro que cuando nosotros nos aproximamos por la derecha, esto es positivo, y cuando nos aproximamos por la izquierda, esto es negativo. Por lo tanto, sea esto lo que sea, no van a ser iguales los límites laterales, y por tanto, 1 partido de x no tiene límite en x igual a 0. ¿Vale? Le podremos dar un sentido a los límites laterales de esta función cuando hablemos de límites que tienden a infinito, ¿vale? Pero desde luego el límite no tiene en x igual a 0. Bien, vamos a hablar a continuación del concepto de continuidad. Una función f de su dominio en R es continua en el punto P de su dominio, ¿vale? Si se cumple lo siguiente. Se cumple que el límite de la función en ese punto es igual que el valor de la función en ese punto. ¿De acuerdo? Eh, Fijaos que, en primer lugar, para que la función sea continua, ¿vale? Yo tengo que poder evaluar el punto P, ¿vale? Es imprescindible que yo evalúe en el punto P para saber cuánto vale esto. Sin embargo, también tenéis que fijaros que en la definición del límite, cuando x tiende al punto, en ningún momento se pide que x pueda evaluarse en P. Si os fijáis en la definición, aquí se ve bien, ¿eh? El valor absoluto de x menos P no es cero. ¿Vale? No estamos considerando puntos en los que el valor absoluto de x menos p sea cero, sino que sea mayor que cero, y por tanto p no lo estábamos cogiendo. ¿De acuerdo? Entonces, por tanto, el límite normalmente no se evalúa ahí. Podría existir el límite en un punto de la función y que no valiese lo que vale la función en ese punto. Por ejemplo, así se me viene a la cabeza un ejemplo rápido. Podríamos tener una función, por ejemplo, tal que así. Eh, Imaginad una función que hiciera eh, ¿vale? Esta función y consideramos el punto P. ¿Vale? Pero en vez de coger esta función tal cual la tengo aquí, yo podría coger esa función y la imagen de P cambiarla. Es decir, voy a definir una función que sea a trozos, de manera que antes de llegar a P sea como esta, después de P sea como esta, pero justamente en P la función valga esto de aquí. ¿Vale? Eso puedo hacerlo. Puedo definirlo a trozos y ya está. ¿Qué ocurriría aquí? Que f de P estaría aquí. Aquí tendríamos f de p. Sin embargo, cuando organizamos el cálculo este de epsilon y delta, lo que vemos es que el límite es este. ¿Vale? Cuando nosotros calculamos con epsilon y delta,
tenemos un entorno de puntos, ¿vale? Que sería todo este entorno de puntos, tal que todos esos puntos se aproximan cada vez más a B según vamos aquí restringiendo el épsilon. ¿Vale? Si cojo un épsilon más pequeño, bueno, pues cogería un épsilon más pequeño, ¿no? Y tendría siempre esta idea del límite. Cuando los X se aproximan a P, cuando X se va aproximando progresivamente a P, las imágenes se van aproximando a B. En este caso el límite es B. Aquí tendría que el límite cuando X tiende a P de f de X es igual a B. Sin embargo, B no es f de P. ¿Veis? Entonces, esta función no sería continua en el punto P, porque tendríamos que límite cuando X tiende a P de f de X, en este caso sería diferente a f de P. ¿Veis? Entonces, esa es la condición que se pide. Normalmente, este implica en realidad otra condición, ¿no? La condición de continuidad va a implicar la existencia del límite. Por tanto, para que el límite exista, como hemos dicho antes, los límites laterales tienen que existir también y ser iguales. ¿Vale? Aquí tenemos un ejemplo en el que el límite por la izquierda y el límite por la derecha existen y por tanto existe el límite. Pero ese límite no coincide con la imagen de la función en P. Por tanto, es esta la igualdad que falla y esta función no es continua en P. Sin embargo, en este otro ejemplo, el límite por la derecha coincide con la evaluación en el punto. El problema es que el límite por la izquierda no coincide. Por tanto, en este caso, el problema está en que el límite no existe. ¿Vale? El límite no existe porque los dos límites laterales no coinciden. ¿Vale? Por tanto, pues también sería una función que no es continua en el punto. Aquí tenemos entonces la continuidad de un punto requiere tres condiciones. Tiene que existir el límite, la función está definida en ese punto para poder evaluarlo, y ese límite y la evaluación coinciden para que sea continua en un punto. Para que la función sea continua en un conjunto, tendrá que serlo, ¿vale? Para todos los puntos de ese conjunto de R. Para el caso de las funciones que hemos visto hasta ahora, las funciones que son las funciones elementales del tema cero, ¿vale? Pues todas esas funciones son continuas en su dominio. ¿Vale? Por tanto, en esas funciones, en cualquier punto del dominio, sacar el límite en un punto de su dominio es lo mismo que sustituir, porque la función es continua. ¿Vale? Eso va a pasar todo el rato. ¿De acuerdo? Bien. Muchas de las funciones que nosotros conocemos, simplemente ya viendo su gráfica, podemos saber si la función es continua. ¿Vale? Porque si podemos trazarla sin levantar el lápiz del papel, entonces la función va a ser continua. Sin embargo, hay funciones con gráficas más complicadas, como esta de aquí, que hemos visto antes, que ver si es continua o no, pues a lo mejor es más complicado y hay que ir con un poco más de cuidado. ¿Vale? En particular, esta función, como el límite en cero no existía, pues no va a ser una función continua. ¿De acuerdo? Sin embargo, podemos modificarla para, a partir de ella, construir una función que sí que sea continua, que es la que tenemos aquí. Fijaos, el primer problema que tenía esta función, ¿vale? El primero de todos, es que esta función no estaba definida en cero. Si yo quiero analizar la continuidad en cero, o ese punto está en el dominio para que yo pueda evaluarlo, o ahí ya no hay nada que hacer, se acabó el problema. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que vamos a hacer para modificar esta función y que tenga un poco de sentido hablar de continuidad en ella es decir cuánto vale en cero. Entonces, lo que hacemos es definir una nueva función que está a trozos, ¿no? Y que sería, pues como esta, ¿no? Seno de 1 partido de x, si x es diferente de cero, y que va a valer cero si x vale cero. Eso, si solamente hacemos eso, no arregla el problema. Porque aunque ahora f de cero existe y vale cero, el límite no existe, como hemos visto antes, pensando en términos de epsilon y delta. Entonces necesitamos hacer que esta función, o la que vamos a construir a partir de ella, tenga un límite, que requiere que pensemos de nuevo en epsilon y delta y cómo corregimos el comportamiento de la función. Entonces, lo que hacemos para corregir ese comportamiento en este ejemplo concreto es, esta era la función que era problemática, y el problema venía de que cuando yo cogía epsilon cada vez más pequeño, las oscilaciones siempre se salían.
Entonces lo que vamos a hacer es modular la amplitud de esa oscilación multiplicando aquí por x. En vez de tener seno de 1 partido de x, tendremos x por el seno de 1 partido de x, donde ahora esa x va a modular la amplitud de las oscilaciones. Porque cuando x se aproxime a 0, es cierto que esto sigue oscilando cada vez más deprisa, pero como esa oscilación que aquí vale entre -1 y 1 va a ser modificada por x, cuanto más me aproxime a 0, más pequeña es esa oscilación. De manera que ahora, si yo, por ejemplo, empiezo pensando en un épsilon, por ejemplo, que viniese, yo qué sé, por aquí, ¿vale? Un épsilon que viniese por aquí, esta distancia sería épsilon, ¿no? Una vez que yo fije ese épsilon, tanto por arriba como por debajo, ¿no? Yo podría siempre coger y encontrar un delta apropiado, ¿vale? Por ejemplo, por aquí. Y, por ejemplo, pues por aquí. Esta distancia, que yo llamaría delta, voy a limpiar un poco el dibujo, va a cumplir la propiedad que le hemos pedido. Es decir, que cualquier punto que esté más cerca de cero, por ejemplo este punto, que esté más cerca de cero que estos márgenes, que irían desde menos delta hasta delta, ¿no? Al calcular sus imágenes estarían más cerca de cero que épsilon. ¿Veis? Entonces, si ahora en vez de coger este épsilon cogiese un épsilon la mitad, yo tendría que verme forzado a coger un delta también más pequeño, pero siempre podía encontrar un delta tal que todas las imágenes sean suficientemente pequeñas. Y cuando coja un épsilon que sea 1.000.000 de veces más pequeño, yo cogería un delta que fuera 1.000 millones de veces más pequeño y entonces todas las imágenes seguirían acercándose más a cero que épsilon. Y eso sería así para cualquier épsilon. Por tanto, ahora el límite sí que existe y ese límite es cero. De manera que esta función sí que es continua, porque tenemos que el límite cuando x tiende a cero es cero y además que la función evaluada en el punto es cero. De manera que hemos construido una función que ahora sí que es continua. ¿Veis? A pesar de que habíamos empezado con seno de 1 partido de x que no era continua ni siquiera tenía límite. ¿Vale? Bien. Eh, de acuerdo. Vale, ya sabemos qué es lo que significa que haya un límite, cuándo lo hay, qué significan límites laterales y qué sabemos de la continuidad. Entonces, nosotros ya hemos visto qué son los límites, al menos el concepto de límite, y sabemos que eh, las funciones elementales, las del tema cero, son continuas en su dominio. Nosotros vamos a trabajar con funciones que van a estar construidas a partir de estas. Así que nos interesa saber cómo se comportan los límites respecto de las operaciones que nosotros vamos a utilizar para construir nuevas funciones, que eran la suma, el producto por una constante, el producto de funciones, el cociente y la composición. ¿De acuerdo? Entonces, estas reglas es lo que se conoce popularmente como álgebra de límites. Y que esencialmente os dice que los límites en el punto de la construcción de funciones se comporta bien respecto de las operaciones. Así, por ejemplo, si tenéis f y g, dos funciones de R en R y sea lambda un número real, pues se cumple que el límite cuando x tiende a p de la suma de funciones va a ser igual a la suma de los límites de cada una de ellas. ¿Vale? El límite de la multiplicación de una constante por una función va a ser la constante por el límite de la función. El límite del producto va a ser el producto de los límites. Y en los puntos en los que el denominador no se anule, el límite del cociente va a ser el cociente de los límites. ¿Vale? De manera que cuando tenéis funciones con límites en un punto que existen, están bien definidos, os dan numeritos, pues vais a poder calcular los límites de funciones más complicadas a partir del conocimiento que tenéis de los límites de las funciones más sencillas que lo componen. ¿Vale? Como consecuencia, además, como las funciones elementales que vamos a utilizar como piezas de Lego para construir funciones más complicadas son todas continuas en su dominio,
pues todo esto además se va a trasladar también a la continuidad, ¿vale? Sean f y g dos funciones de R en R y lambda un número real, si f y g son continuas en P, como van a serlo las funciones que hemos trabajado en el tema cero, las siguientes funciones también van a ser continuas. La función suma, la función multiplicación por una constante, el producto de funciones y el cociente de funciones en los puntos en los que el denominador no se anule. Habréis visto que he dejado aparte la composición. La composición funciona igual de bien que las otras. Lo que ocurre es que explicar cómo se debe hacer el límite de la composición de funciones requiere un poquito más de trabajo, ¿vale? Entonces hemos dedicado una transparencia aposta. Aquí tenéis la propiedad que define cómo se saca el límite de una composición, ¿vale? Podríamos leerla, pero es más fácil verlo paso a paso. Entonces, imaginad por un momento que tenéis dos funciones que vamos a llamar f y g. Esto es la explicación de esta propiedad, ¿vale? Al final va a ser lo mismo. Tenéis f y g, ¿vale? Ambas son funciones de R en R. Y vamos a trabajar el límite en P de la composición, ¿vale? Vamos a hacer el límite cuando x tiende a P de f, no, de f de x, no, de la composición, esta, ¿vale? Entonces, lo que tenéis que recordar es, bueno, ¿qué haríais si tuvierais que calcular esta composición evaluada en P? ¿Vale? ¿Qué es lo que haríais normalmente en el caso de que calculaseis, ¿no? ¿Eh? ¿Qué haríais paso a paso si tuvierais que calcular algo como esto? ¿Vale? ¿Esto qué es? ¿Cómo calcularíais esto? ¿No? Pues lo que haríais sería lo siguiente. Disculpadme un momento. Paso a paso, lo que haríais sería, primero, cogeríais f y calcularíais f de p, ¿no? Supongamos que ese f de p os da q. Ese es el resultado de f de p. Como nosotros sabemos que la composición, esto en realidad no es más que g de f de p, una vez que hemos calculado f de p, lo siguiente que haríamos sería calcular g evaluado ¿dónde? Evaluado en f de p, que es q. ¿Vale? Supongamos que este resultado nos diese r. ¿Vale? Entonces ya sabríamos que g de f de p, que es g de q, es r. Y sabríamos que este resultado es r. ¿Verdad? Así es como haríamos simplemente la evaluación. Donde, fijaos que primero calculamos en p, ese resultado nos da q y luego calculamos g en q. Y una vez que calculamos g en q, ¿vale? Este resultado que nos ha dado aquí ya es el resultado de la composición, ¿verdad? Esto que acabo de hacer es un esquema súper detallado de un cálculo extremadamente sencillo, ¿no? Pues bien, para hacer el límite, lo que vamos a hacer es los mismos pasos, pero en vez de evaluar, vamos a sacar los límites. La pregunta es, ¿este límite de aquí cuánto vale? Pues en un primer paso, lo que hacemos será calcular en f. Claro, no estamos evaluando, estamos sacando el límite. Así que sacaríamos el límite cuando x tiende a p de f de x, que supongamos que es q. Fijaos que si la función es continua, esto es lo mismo que esto. ¿Eh? Ahora, en el siguiente paso, ¿qué estaríamos calculando? Calcularíamos g en q, pero como no podemos calcularlo explícitamente, sino que estamos haciendo el límite, en vez de hacer g de q, lo que haríamos sería hacer el límite cuando x tiende a q de g de x. Y ahora supongamos que ese nuevo límite nos da r. Pues este límite sería el límite de la composición, ¿vale? Y el esquema es exactamente el mismo.
solo que en vez de evaluar hay que sacar límites. Cuando hacemos el límite cuando x tiende a PDF y nos da Q, ese Q lo usamos como punto donde tomamos el límite en el segundo límite. Y cuando ese ya nos da una solución, ¿vale? Este es el resultado que estamos buscando. ¿De acuerdo? Y así se haría el límite de la composición. ¿Vale? Hemos tomado esto como ejemplo. Así que esto de aquí es lo que quería que viésemos. Y esto simplemente nos ha servido para hacernos una idea de por qué estamos haciendo esto. ¿Vale? Además, claro, en el caso de que la función sea continua, como he dicho, entonces a sacar el límite y evaluar es lo mismo. Por tanto, en el caso de la función continua, esto y esto es lo mismo. ¿Vale? Claro, a partir de aquí, pues tendríamos la definición de límite de la composición, que es exactamente esto. ¿Vale? Esto y esto es lo mismo. Y luego, pues igual que la continuidad se comportaba bien con las otras operaciones, pues también va a comportarse correctamente con la composición. Si f y g son dos funciones de R en R, si f es continua en P y g lo es en f de P, entonces la composición también es continua en el punto P. ¿Vale? Pues con eso tendríamos ya vistos los límites en un punto y el comportamiento que pues, tienen que tener. ¿Vale? Esto lo voy a quitar porque simplemente nos ha servido un poco de modelo. Vale, todo lo que hemos visto hasta ahora, como veis, era límite en un punto y calculamos y nos da o bien que el límite no existe, ¿vale? O bien que el límite nos da una cantidad finita. Sin embargo, ese no es el único comportamiento que pueden tener las funciones, ¿verdad? Entonces, vamos a ver ahora límites que o bien son cuando x es arbitrariamente grande, o bien son límites en los que el valor de la función es arbitrariamente grande. ¿Vale? Esos límites, pues que corresponden a tres tipos en realidad, ¿no? Hay funciones que, por ejemplo, cuando x se hace arbitrariamente grande, la función se hace arbitrariamente grande, por ejemplo esta, x al cuadrado, ¿no? X al cuadrado. Cuando x se hace más y más grande, la y se hace también más y más grande. O luego hay funciones como, por ejemplo, esta, que es 1 partido x al 1 partido valor absoluto de x, que cuando x se aproxima al 0, la y se hace arbitrariamente grande. ¿Vale? Aquí lo que sería arbitrariamente grande sería la y. O luego hay funciones también que cuando la x se hace arbitrariamente grande, la y toma un valor finito. ¿Vale? Como por ejemplo, pues 1 partido de x o esta misma. ¿Eh? Esos tres casos, ninguno de ellos está recogido en la definición del límite en un punto. ¿Vale? En este y en este, delta no tiene ningún sentido, porque no hay un punto alrededor del cual nosotros estemos tomando un entorno. ¿Vale? Y en este, epsilon tampoco tiene sentido, porque no hay un punto B alrededor del cual cojamos un entorno de radio epsilon. Así que ninguno de estos comportamientos está dentro del comportamiento de los límites en un punto que hemos visto hasta ahora. ¿Vale? Así que este tipo de límites pues tenemos que estudiarlo aparte.